Dice la palabra de Dios de esta manera: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia las aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban tan asombrados ante la pesca que habían hecho. Cierre sus ojos unos momentos, quiero orar por ustedes. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas quiénes somos y qué es el trabajo que tú nos has encomendado. Permite, Señor, que tu palabra transcienda y sea más que solamente información, pero que sea impartición de tu espíritu, que haya una urgencia de cumplir la tarea que está enfrente de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, todos digan amén y denle un aplauso fuerte a Cristo en esta tarde. Pueden sentarse y son tan amables. Quiero hablarles en este día. Comenzamos una nueva serie acerca de visión. Todos digan visión. Dígalo una vez más, diga visión. Y creo que es importante poder entender la visión de esta casa para que nosotros entendamos la urgencia de parte del Espíritu Santo de hacer la tarea y cumplir con el trabajo que Dios nos encomienda a cada uno de nosotros. Una de las razones por qué es importante entender esto es porque cuando usted sabe su tarea, cuando usted sabe su trabajo, esto nos da propósito. Todos digan propósito. Dígalo con ganas, por favor. Aquellos que no me están hablando en este día, háblenme, por favor. Diga propósito. There you go. Propósito es lo que nos hace seguir peleando. Propósito es lo que nos da el coraje para seguir marchando hacia adelante. Y yo creo que hay muchas personas que se han dado por vencidos porque no han entendido el propósito y la urgencia de llevar a cabo la tarea. Y yo quiero decirte a cada uno de ustedes que ustedes son parte de la visión de Dios aquí en esta tierra. Lo voy a decir una vez más para la gente de atrás que no está poniendo atención. Los de enfrente todos ponen atención, son los de atrás.
Cuando usted entiende la visión, entiende su propósito. Y es lo que te ayuda a seguir adelante y no darte por vencido, seguir adelante, marchando hacia adelante. Pero también es lo que nos da la dirección de nuestras vidas. Y cuando no hay propósito, nos sentimos como que realmente no somos importantes. Pero yo quiero en este día hablarles acerca de un Dios que es intencional. Dije, quiero introducirlos a un Dios que es intencional. Que nada de lo que Él hace, nada de lo que Él ha hecho es un accidente, sino que todo es parte del plan de Dios para nuestras vidas. La Biblia nos enseña y nos dice que los pasos del justo son ordenados por Dios. Eso significa que cada paso que tú tomas es una orden y está en el diseño y propósito de Dios para tu vida. A veces que es doloroso ese paso, sin embargo Dios está en ese paso. Hay circunstancias que no son fáciles de sobrellevar, sin embargo Dios está en ese proceso, está en ese momento, porque tu vida tiene propósito. La palabra de Dios nos enseña acerca de una enseñanza donde Jesús estaba en el mar de Galilea. Muchas traducciones dice Él estaba en el mar de Galilea. Todos digan mar de Galilea. Pero realmente el mar de Galilea, si usted lo escudriña y lo estudia, no es un mar, sino que es un lago. Es un lago grande, y decir que es un mar, realmente en nuestra mente lo vemos como un lugar de agua grande, masivo, pero realmente no lo es. Es un lago. Por eso en esta porción bíblica se llama el lago de Genesaret, y realmente eso más o menos es lo que es la idea. Entonces Jesús está en el mar de Galilea, o también conocido como el lago de Genesaret. Y este lugar es el lugar que yo creo que tiene mucha significancia cuando leemos la escritura. Si me dan unos minutos, quiero explicarles y enseñarles un poco de la geografía en donde se encuentra este mar. Cuando vemos el mar de Galilea, el mar de Galilea tiene un significado muy grande, porque es el lugar más bajo de toda la tierra. El mar de Galilea es el lugar más bajo de toda la tierra. Voy a decir otra vez. El mar de Galilea, o el lago de Genesaret, que es la misma cosa, es el lugar más bajo de toda la tierra. Y sin embargo, Jesús decide que de los 37 milagros que están registrados, 18 de ellos están alrededor del mar de Galilea. So Jesús escoge el lugar más bajo para cumplir la mayoría de sus milagros. Ahora déjenme explicar esto. En la época de Jesús, el área era un cruce de caminos donde las rutas comerciales se cruzaban, por lo que siempre surgían nuevas ideas, personas y productos. Al mismo tiempo, los centros de riquezas estaban a otros lugares. La gente de esta región trabajaba para sobrevivir. No fue un centro intelectual. La fe no era un ejercicio mental para estas personas.
Era una experiencia vivida diaria con consecuencias reales. Un peregrino podría reflexionar sobre cómo esta región dio forma a Jesús y por qué eligió esta área para su ministerio público. Galilea está muy alejada del centro de poder político y religioso en Jerusalén, por lo que este era un territorio de obreros, por así decirlo. Aquí vivía gente corriente. Sin embargo, Jesús escoge 18 milagros están registrados que Él realizó, que fueron alrededor del mar de Galilea. Jesús a menudo nos encontrará en el lugar más bajo. Lo primero que quiero que nosotros notemos es que los milagros se suceden en lugares bajos. Los milagros suceden en lugares bajos. Podríamos decir que la mayoría de nosotros encontramos a Jesús no en un momento alto de nuestra vida. No lo encontramos en un momento donde todo estaba bien, sino que yo creo que esto tiene grande significado para cada uno de nosotros. Que Jesús no tiene problema llegar a los lugares bajos de nuestras vidas, sino que Él puede llegar a esos lugares en donde nos sentimos que la esperanza se ha terminado. Jesús llega a los lugares en donde tus fuerzas se han acabado. Jesús llega al lugar en donde tu fe se está disminuyendo. Y a lo mejor esto no es para todos. A lo mejor muchos de ustedes están bien y tienen dinero y tienen salud y tienen riquezas y tienen relaciones y tienen mujeres y tienen hombres y tienen todo lo que necesitan y todo está bien en tu vida. Pero yo creo que en un cuarto como este, un salón, en un lugar como este, en un auditorio como este, hay personas que están en lugares bajos, que necesitan saber: ¿podría Jesús encontrarse conmigo en este lugar bajo? Yo quiero decirte que ese mismo Jesús que hizo 18 milagros en el lugar más bajo, llamado en el mar de Galilea, es el mismo Jesús que te va a encontrar a ti hoy en el lugar más bajo de tu vida. No sé si hay un testigo aquí que solo Jesús me pudo encontrar. El salmista le dijo de esta manera: me sacaste del lodo cenagoso, pusiste mi pie sobre la roca. Eso es lo que Jesús hace. Él va a las áreas más bajas de tu vida. Por eso el mar de Galilea usted no lo puede leer lo mismo ya, porque usted ahora sabe, es el lugar más bajo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te has encontrado tú en un lugar bajo? No me tienes que levantar la mano. ¿Te has encontrado en un lugar bajo tú? Donde han sentido que ya no hay esperanza. El dolor es tanto, sufrí esta situación o se fueron en el momento que más lo necesitaba. Yo pensaba que ese líder me iba a ayudar, pero en vez de ayudarme me dio la espalda. Yo pensaba que ese familiar me iba a ayudar, me iba a echar la mano, pero en vez de echarme la mano se fue. Y ahora estás en un lugar bajo. Y Jesús te recuerda hoy: yo conozco lugares bajos. Y luego dice los estudios que de las universidades de este lugar, que no solamente es un lugar bajo, sino que son personas corrientes. O sea, personas que para muchos ellos no hay mucha atención. Nos dice la historia que no había gente intelectual. Son personas trabajadoras, o sea que están chambeando para tratar de poner un pescadito o dos en la mesa. ¿Me explico?
personas que no, es más, puede ser que eran personas que nadie daba ni un centavo por ellos. Sin embargo, cuando Jesús escoge el lugar para encontrarse con gente, va a esas personas. Y tú estás aquí, a lo mejor tú dices, nadie da un centavo por ti. Bueno, yo quiero introducirte a uno que dio todo por ti. Que eres tan valioso para Él que no solamente fue al mar de Galilea, sino que fue a una cruz y lo pagó todo, porque ese es el valor que tú tienes para Él. Y luego Jesús se encuentra con personas común y corrientes, como tú y yo, que le estamos echando ganas en la vida para tratar de sobrevivir. Y Jesús les dice: yo quiero enseñarte algo que tú nunca has visto. Y tal parece que Jesús se encuentra en los lugares en donde nuestras fuerzas se han acabado. Pero yo quiero decirte que el lugar en donde tus fuerzas se acaban es el lugar donde el poder de Dios comienza. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 12 y versículo 9. Pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuándo es que podemos ver el poder de Dios manifestarse en nuestra vida grandemente? Cuando todos estamos bien. Dinero en el banco, todo está bien. No. El poder de Dios se manifiesta en tu debilidad. Y luego por eso dice: por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Me voy a gloriar en las debilidades, porque Pablo entendió que cuando nuestras fuerzas vienen a un fin, es el momento donde el poder de Dios se comienza a manifestar y obrar en nuestras vidas. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el poder de Dios en nuestras vidas? Y luego Jesús, después de encontrarse en este mar de Galilea, hace algo que yo creo, mi historia, usted puede hacer su historia, mi historia, yo creo que Él hace algo ilegal. ¿Ok? Y se lo voy a explicar, usted me dice a mí. ¿Ok? Jesús se acerca al mar de Galilea y mira 2 barcas. Y luego se sube arriba de una. Se lleva una barca sin pedir permiso. Ahora usted me está, no, pues es Jesús, se puede ser. Ok, mira, trátelo usted después del servicio. Vaya hasta al estacionamiento aquí atrás y súbase al carro más bonito que usted vea. Súbase al más bonito que usted vea. Y a ver si no se mete en problemas. ¿Sí me explico? O sea, Jesús agarra una barca que no era de Él y la usa porque la necesitaba. Número 1, los milagros suceden en momentos más bajos, pero también el milagro es condicional. Yo sé que no nos gusta escuchar esto, pero los milagros son condicionales. En otras palabras, la razón que Jesús pudo hacer este milagro es porque usó una barca disponible. No puede haber un milagro si no hay una disposición de ser usado. ¿Me explico? Pedro estaba disponible, la barca estaba disponible y las redes estaban disponibles para Jesús. Y yo me hacía una pregunta y decía: ¿por qué Jesús escogió a Pedro en este escenario? Y yo me dije dentro de mí:
Jesús escogió a Pedro porque tenía un barco. Entonces yo comencé las pláticas con mi esposa. Mira, si Jesús necesita un barco y yo no tengo barco, tenemos que comprar un barco. Y de vez en cuando lo usamos, y cuando Jesús no necesita, lo usamos. Pero luego me di cuenta de la verdad. Esa fue mi carnalidad, ¿verdad? Eso fue mi carne. Que si usted tiene barco, préstemelo, por favor. No hay problema con eso. Sino que entonces entendí que realmente Jesús no era que necesitaba un barco, sino que entendí que el barco de Pedro necesitaba a Jesús. Porque, come on, si le vas a aplaudir, aplaude bien. No estamos jugando golf. Entendí que el barco era el sostén de Pedro y todos los pescadores. Pero lo que ellos necesitaban era que Jesús, el creador de todo el universo, sea invitado al barco. Y cuando él fue invitado al barco, todo cambió. Bendito sea Dios. Ahora, Pedro, usted tiene que entender que Pedro estuvo dispuesto a dejar que Jesús entrara a su barco. Si usted entiende el significado de lo que eran las barcas, era su sostén, era lo que ellos necesitaban para poder poner comida en la mesa. Era lo que ellos usaban a diario para poder sobrevivir. Y Pedro está dispuesto a dejar que Jesús entre en su diario vivir. ¿Qué es lo que la historia nos está recalcando? ¿Estás tú dispuesto a invitar a Jesús a que entre en lo que tú necesitas a diario para sobrevivir? Y cuando Jesús es invitado a tu barca, cuando Jesús es invitado a tu hogar, cuando Jesús es invitado a tu matrimonio, cuando Jesús es invitado a tu trabajo, cuando Dios es invitado a tu negocio, todo comienza a multiplicarse dentro de la barca. Pero necesitas permitir. El milagro quiere suceder, pero el milagro tiene una condición: deja que Jesús entre a la barca. Porque nos gusta ir a nosotros a la iglesia, nos gusta visitar la presencia, pero la presencia quiere hacer residencia. You hear me today? ¿Estamos aquí? Estoy tratando de decir slow para que entendamos. Y cuando Jesús es invitado a la barca, algo sucede. ¿Ok? La Biblia nos dice que estos dos pescadores ya habían terminado por el día, ¿cierto? Leímos y dice la Biblia que ellos ya estaban lavando las redes, porque habían pescado toda la noche y no pudieron pescar nada. Ellos ya estaban terminados por el día. Ellos ya habían terminado. Y la verdad es que terminaron esa noche desilusionados, cansados y sin peces. Trabajaron toda la noche, todas sus fuerzas, y terminaron vacíos como comenzaron. Te quiero hacer una pregunta. No levantes la mano, nomás levanta la ceja. ¿Te has encontrado tú en un momento donde has trabajado y trabajado
y al último solamente te quedas decepcionado. Yo sí. Y Jesús, y en esos momentos, vamos a ser sinceros, cuando ya se terminó todo y quedamos desilusionados y desanimados y decepcionados y enojados y enfadados y todo, ¿verdad? O no, nomás yo, sorry, ustedes también. Estoy acá. Ya. Y Jesús ve que ellos ya limpiaron las redes. ¿Sabe por qué limpiaron las redes? Porque estaban pescando toda la noche y lo único que sacaron fue mugrero, basura. My God, have you ever been there? Estás tratando y lo único es más tristeza y más decepción. Finalmente te das por vencido, como todos lo hacemos, ¿verdad? Y agarramos las redes y enojados y ya, chale, man. Y lavamos las redes, le estaban quitando todo, y luego ya estaba bien dobladita todo, estaba bien dobladita. Y Jesús acaba de terminar su sermón de predicarles a todos. Y le voltea y le dice a Pedro, Pedro, yo creo que le chifló así, pero mejor, Pedro, sí, Jesús, ve a tirar la red una vez más. Ahora, quiero hablarle a esas personas que después de limpiar algo son interrumpidos por visitas y niños. ¿Qué dice la mamá? Acabo de lavar los trastes, así que mientras me los lavas todos. Acabo de limpiar. Y Jesús interrumpe el plan de Pedro y le dice, vamos una vez más. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Estás dispuesto a que Jesús interrumpa tus planes? ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús interrumpe tus planes es inconveniente. Tú ya tenías tu vida de 5 años. En 5 años me voy a casar. En 5 años voy a ser millonario. En 5 años voy a terminar la escuela. Y Jesús interrumpe el plan y te dice, ¿sabes qué? Vas a comenzar una iglesia. That's not very convenient. That's gonna mess me up. Tenemos un plan, Señor, ¿te acuerdas? Hablamos. Cuando Jesús interrumpe tus planes es inconveniente, pero cuando Jesús interrumpe tus planes hay un milagro que ya está en moción. Y mientras tú obedeces, siento el poder de Dios en esta tarde que está hablando a la vida de alguien que tú has visto que solamente ha habido decepción, solamente ha habido engaño, solamente ha habido cosas que no son agradables, y de repente Jesús te hace la pregunta: ¿estás disponible para que yo haga un milagro? Señor, pero estoy lleno de decepción. Señor, pero estoy en lo más bajo de mi vida. Señor, ya ni sé si creo como antes. Jesús dice: yo no le tengo miedo a la decepción tuya, yo no le tengo miedo al desánimo tuya, y tampoco le tengo miedo a la fe pequeña tuya. Lo único que yo necesito es cuántos corazones están disponibles para que la presencia de Dios interrumpa todo lo que está sucediendo y que el milagro comience a manifestarse. ¿Me explico? Y creo que Jesús está hablando con Pedro, y
Y yo creo que en esta parte es donde Pedro actúa como muchos de nosotros. You hear? You with me? Dice, Pedro le dice a Jesús, mira, rabí, maestro, hablas súper, eres bueno para predicar, Jesús, pero yo soy el experto en pescar. Jesús, tú eres, esa predicación nos llegó al corazón a todos. Pero de pesca, yo soy el experto. ¿Le has dicho todo eso a Jesús? ¿Sabes, Jesús? Oh my God, estuvo increíble lo que nos dijiste en la palabra de Dios. En este domingo, el pastor se dejó caer la greña. Estuvo bien, poderoso, increíble. Pero acerca de esto, yo sé más que tú. No te metas en esta área de mi vida, porque esta área yo tengo eso bajo control. Y yo creo que en ese momento Pedro estaba como arreglando la red. No, Jesús, ¿sabes qué? Pescamos toda la noche y ya no alcanzamos nada. Y Jesús nomás lo está viendo como. Y de repente Pedro hace contacto con los ojos de Jesús y lo ve que le está diciendo, ya terminaste con las excusas. Y Pedro en ese momento reacciona y dice, pero a tu palabra como que en ese momento Pedro recibe una revelación. Ellos estaban escuchando, la Biblia dice, la palabra de Dios, ¿cierto? Jesús estaba sentado en una barca y ellos escuchaban la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok. Ahorita ustedes están escuchando a alguien tratar de explicar la palabra de Dios. Okay. Ahorita ustedes están escuchando a alguien tratar de dar un sermón acerca de la palabra de Dios. Ellos estaban escuchando la palabra de Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ellos estaban escuchando la palabra manifestada de Dios. En otras palabras, la palabra que creó el mar estaba sentado sobre el mar en una barca que fue construida por los árboles que esa palabra habló para construir la barca que habló a los peces en existencia. Y ahora esa palabra le está dando una orden y una tarea a Pedro. Y por eso Pedro dice, a tu palabra, porque si tu palabra tuvo poder para crear el mar en el cual tú estás y los árboles en el cual tomamos para crear la barca en la que tú estás sentada, y esa misma palabra creó los peces que yo no pude agarrar, ahora que tú hablas la palabra, cuando esa palabra suelta, ahora lo que yo traté con mis fuerzas viene con una palabra creativa del cielo que hace algo de la nada. Si tú lo pudiste hacer en el principio, lo puedes hacer ahora. A tu palabra yo lo declararé. Yo no vengo con mis palabras, yo no vengo con poemas poéticos, yo vengo con la poderosa palabra de Dios manifestada en carne, que dice, hazlo una vez más. ¿Sí me explico? Jesús, el que creó todo, estaba sentado en una barca diciendo, hazlo otra vez. Y dice, a tu palabra, a tu palabra lo voy a hacer. Wonderful. Número 3.
El milagro necesitó asociación. El milagro necesitó asociación. En otras palabras, Pedro después de encontrarse en un lugar bajo, porque Pedro estaba en un lugar bajo, trabajó todo el día y no agarró nada. O sea, ¿a quién le gusta trabajar gratis? Levanten la mano por favor, porque necesito aquí unos 20. Pedro estaba en su decepción, pero con la palabra de Dios. Ya ve que esto va más allá de emociones. Esto va más allá de cómo me siento en este día, sino que el milagro está buscando la obediencia de alguien que diga: si eres obediente a mi palabra es lo que va a producir todo lo que tú necesitas. No es la barca, no es la red, es la obediencia a Dios. No es tu trabajo, no es tu empleo, no es tu patrón, es la obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios abre puertas que tú nunca pudiste abrir tú solo. Cuando Él dice: a tu palabra, órale otra vez, vámonos. Y baja la red. Y de repente Pedro está queriendo subir la red. Y comienza a entender: este milagro necesita ayuda ahora. Y trata de subirla, no puede. Y como puede, sube la primera y mira todos los peces. Y dijo: vamos a hacerlo otra vez. Va otra vez. Y comienza a subir. Y de repente dice: necesito ayuda para esta tarea. Necesito ayuda por el milagro que viene. Necesito ayuda. Y comienza a declarar y decirle: hey muchachos, vengan a ayudarme, porque viene una pesca milagrosa. Vengan a ayudarme, porque hay algo que está sucediendo que jamás hemos comenzado a pensar de lo que está sucediendo. Y ahora yo vengo de parte del Espíritu Santo, levantando mi voz y diciéndole a la iglesia: hey, ayúdennos, porque viene una pesca milagrosa de almas que van a comenzar a llegar, porque le hemos creído a Dios. Hemos dejado que interrumpa nuestros planes. Hemos decidido: Señor, a tu palabra vamos a echar las redes en los siguientes años. Necesito la ayuda. Y comenzamos todos juntos a levantar las redes. Y luego dice la Biblia, dice la Biblia que las dos barcas se llenaron de peces. Las dos barcas se llenaron. ¿Por qué es que incluí esta predicación, esta charla en el área de visión? Iglesia, tenemos una tarea. 2022, tenemos una tarea. Tenemos un trabajo que hacer. ¿Qué trabajo es eso, pastor? Tenemos que ir a lugares bajos. Tengamos que ir a esas personas que nadie quiere hablar con ellos. ¿Sabes ese familiar que te cae, que le cae pesado a todos los familiares? ¿Sabes ese primo? Tú sabes ese primo que todos tienen ese primo. Todos tienen ese tío, esa tía, esa tía chismosa que nadie quiere. Jesús fue a las áreas más bajas. Te puedo decir un secreto: Jesús fue a las áreas más bajas para encontrarnos a nosotros. Pero ya traté, pastor, les he hablado, les he dicho, he orado, he ayunado. Hey, ahora la palabra de Dios, una vez más, vamos a echar la red otra vez. Vamos a agarrar diferentes peces. Pero al final del tiempo, al final del día, tenemos una tarea que hacer. Y miren lo que sucedió, ya para terminar.
El milagro necesita asociación. Y luego dice la palabra de Dios: entonces Jesús le dijo a Simón, versículo 10, no temas. Vos, church, no tenga miedo. Un amigo me dijo a mí: no le tengas miedo a tener una iglesia grande. Dijo: si le tienes miedo a una iglesia grande, le vas a tener miedo en el cielo, porque el cielo va a estar lleno de personas, miles de personas. No temas. Dile a tu vecino: no temas. Dile: no temas. De ahora en adelante, dijo, pescarás, serás pescador de hombres. ¿Quieres saber la visión de Voz Church 2022? Salvar almas y hacer discípulos. Es todo. Ser pescadores de hombres. Y mire lo que dice: así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Te quiero hacer una pregunta: ¿estás dispuesto a estar incómodo y dejarlo todo por seguir a Jesús? Yo sabía, no va a haber muchos amenes hoy. Yo sabía. Pero ¿estás dispuesto a dejar el orgullo? ¿Estás dispuesto a dejar la inconveniencia, el conformismo? ¿Estás dispuesto a pagar el precio por tirar la red y decir: Señor, a tu palabra, desde ahora en adelante yo quiero ir a las áreas más bajas